El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Desde hace más de 500 años, el destino de América Latina y el de Europa está fuertemente unido. La colonia, la conquista, la trata de esclavos, el exterminio de los pueblos indígenas y las guerras por la independencia marcaron tanto la historia como el presente de Latinoamérica. El ascenso de los Estados Unidos como país del orden mundial desde la segunda mitad del siglo XIX sumó un factor más sin el que sería imposible comprender una idea de Latinoamérica, y es también un factor que hasta hoy influye de forma constante y decidida en el devenir de todos y cada uno de los países latinoamericanos. La segunda mitad del siglo XX fue la confirmación de las relaciones de dominio que ejercen los Estados Unidos con los estados latinoamericanos, relación de dominio que hacia finales del siglo XX y en particular en la primera década del siglo XXI pareció entrar en una nueva lógica, en una un poco más equilibrada. El 2020, por su parte, es difícil definirlo. Por un lado, los Estados Unidos se enfrentan a un mundo multipolar y a una potencia como China que le habla de tú a tú. Por otro lado, la derecha, siempre servil a Washington, ha tomado una posición ofensiva en el panorama latinoamericano. Como se ve, es todo un cóctel de geopolítica. Con la conducción de Juan Camilo Castillo y la producción de Sergio Hernández, hoy en El Mundo en Claroscuro hablaremos sobre Latinoamérica y su relación con las potencias. Para hablar de este apasionante tema, contamos hoy con la participación de Gabriel Merino, quien cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de la Universidad de La Plata y tiene numerosas publicaciones sobre América Latina. Bueno, Gabriel, para empezar quisiera que nos concentremos en términos históricos en lo que es América Latina, y es que no puede concebirse eh, a Latinoamérica sin su relación con el norte, ya sea este americano o europeo. Entonces, para empezar, quisiera preguntarte cuáles serían los elementos más importantes para entender la relación entre América Latina, Estados Unidos y Europa. Bueno, es fundamental entender que América Latina fue la periferia fundante y fundacional de Occidente. O sea, a partir de la conquista Occidente, a partir de la conquista de América Latina se reafirma como tal y pasa de una situación periférica en Eurasia, a, encerrada, digamos, por el mundo islámico, en la periferia occidental de Eurasia. A partir de la conquista de América Latina y la conquista de los océanos, pasa a constituirse como un actor de peso y empieza su camino como centro imperial mundial y centro hegemónico. Entonces hay una ligación estrecha entre el imperialismo occidental, europeo y después, más tarde, a partir del siglo XIX, siglo XX estadounidense, con América Latina, como colonia, como colonia, como periferia. Es imposible entender el apogeo de Europa sin observar la extracción de metales, el trabajo semi-esclavo de los pueblos originarios de nuestra América. Entonces ahí hay una cuestión que me parece que es fundamental. Lo que se abre en este momento es que eso está en crisis porque Occidente mismo está en declive. En esta transición histórica donde emerge y crece el rol de Asia-Pacífico, de China y de otras potencias, y en términos relativos declina Occidente, América Latina está en esa tensión, en ese dilema de continuar como periferia de Occidente, de un Occidente en declive y por lo tanto declinar aún más, y particularmente dentro de Occidente estamos hablando de
de Estados Unidos, que tiene como retaguardia estratégica América Latina, el hemisferio occidental, su patio trasero, y para Washington recordemos que desde fines del siglo XIX es central el control del hemisferio occidental, esto es de nuestra América. Entonces tiene esa opción América Latina de profundizar esa periferialización subordinada a Washington, o aprovechar esta oportunidad histórica, esta transición histórica, este mundo multipolar que se abre, y de alguna manera consolidar o desarrollar o conseguir las definitivas independencias, el proceso de desarrollo nacional, alcanzar otros niveles de justicia social. En ese dilema se encuentra, ¿no?, América Latina, entre la profundización de la dependencia o retomar una senda de liberación nacional y regional. Comprendo. Creo que para nuestros oyentes ha sido una respuesta clarificadora. Antes de seguir con nuestro diálogo del día de hoy, quisiera que escuchemos el siguiente fragmento sonoro en el que, por cuenta de Telesur, veremos o escucharemos en qué consistió la Operación Cóndor, donde Estados Unidos jugó un papel fundamental para la imposición de dictaduras en América Latina. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos aplicó la doctrina de seguridad nacional en un intento por detener el avance de las fuerzas de izquierda en el Cono Sur y sembrar las bases del neoliberalismo. El plan inició con el derrocamiento de gobiernos democráticos y la instalación de férreas dictaduras de extrema derecha en la década del 70. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Una vez constituidos los gobiernos títeres de Washington, el siguiente paso fue la aplicación del Plan Cóndor, el cual se oficializó el 25 de noviembre de 1975 con una alianza entre los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. El objetivo, según sus lineamientos, era cooperar en materia de inteligencia para combatir el terrorismo y la subversión, que para ellos representaban los factores de izquierda, de acuerdo a la doctrina de seguridad nacional. Y ese gobierno tiene que ser autoritario, sólido, y que impida la penetración marxista. El comunismo ha estado tratando de infiltrarse porque estos pueblos jóvenes que están en desarrollo son caldos de cultivo para las ideas de carácter marxista. Bajo este postulado de guerra ideológica, la Operación Cóndor desapareció, torturó, encarceló y asesinó a miles de personas ligadas a la izquierda. Una vez escuchado nuestro primer fragmento sonoro, me surge la siguiente incógnita, y es que la injerencia de los Estados Unidos a lo largo del siglo XX en América Latina ha sido palpable, de lo que las dictaduras, por ejemplo la chilena o la argentina, avaladas y muchas veces impulsadas por Estados Unidos, son solamente ejemplos. Entonces, mi pregunta, Gabriel, sería, ¿crees vos que pese al declive relativo al que hacías referencia inicialmente, en estos momentos Estados Unidos tiene el mismo poder sobre América Latina que en el siglo pasado? Bueno, gran pregunta, y voy a tratar de contestarla con varios elementos para debatir, para reflexionar. Me parece, en primer lugar, es central por esas dictaduras, esos golpes, años 70, el propio Plan Cóndor, en el marco de la recuperación o la retomada de la hegemonía estadounidense en la región, pero que también es fundamental la retomada de esa hegemonía en el marco de una disputa global. Sí, Estados Unidos, Occidente, el norte global, pero sobre todo estamos hablando, ¿no?, de Washington y sus clases dominantes, tenían 5 contradicciones muy complicadas de resolver en los años 70. Una era que sus propios aliados, Alemania y Japón, se habían vuelto muy competitivos y ya no tenía Estados Unidos un diferencial tremendo de competitividad, de productividad, como cuando salió, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos tenía representaba el 50% del PIB mundial. Eso había caído, ¿no?, a la mitad casi,
aproximadamente, y Alemania y Japón amenazaban esa competitividad y presionaban una caída en la tasa de ganancia. Pero después, bueno, estaba obviamente la Unión Soviética y ese equilibrio de poder que facilitaba o que potenciaba, ¿no?, ese peligro rojo, otras contradicciones. Una era de las propias clases trabajadoras, tanto en Occidente como en sus periferias, que presionaban por mejores salarios, que tenían contextos geopolíticos que permitirían mejor reclamo porque estaba ese peligro rojo de fondo, ¿no? Y que de hecho muchas concesiones de las clases dominantes se traducían en mayores niveles de bienestar. Eso como cuestión fundamental. Y otra cuestión fundamental era la insubordinación del sur global. Insubordinación que ya venía desde la transición anterior, ¿no? La transición 1914-1945, las dos guerras mundiales que consolidan, ¿no?, el ascenso de la hegemonía norteamericana o el traspaso de la británica a norteamericana, pero que fue un proceso de disputa muy fuerte que en realidad, más que en el 45, llega hasta el 53 con la guerra de Corea. Ahí se abre, ¿no?, todo un proceso que después se retoma muy fuertemente en los años 60-70 y que, aparte de los procesos de descolonización, también refuerzan, que es esta insubordinación del sur global y particularmente de América Latina. Entonces, bueno, esa alianza entre Estados Unidos, sus núcleos dominantes, estamos hablando, ¿no?, y las oligarquías latinoamericanas, y la perpetración de los golpes de dictadura fue, insisto, fundamental para retomar su hegemonía bajo ese proyecto financiero neoliberal, ¿no?, que a su vez cambia el proyecto estratégico y se inaugura el neoliberalismo y la gran expansión de las redes financieras transnacionales y la financiarización, y lo que conocemos como parte de ese programa neoliberal. Ahora bien, eso es de alguna manera, o ese proceso, de alguna manera, en los años 90, con la caída de la Unión Soviética, tiene su Belle Époque, ¿no?, su época dorada, su época de gloria, con el globalismo en plena expansión, con un nuevo ciclo de crecimiento económico global, tanto en el centro como en la periferia, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, ¿no?, en esta forma de desarrollo del subdesarrollo, ¿no?, o crecimiento dentro de una condición de periferia y de subdesarrollo, pero crecimiento al fin, que genera ciertos márgenes para la construcción de hegemonía. Bueno, se consolida ese mundo unipolar. Los diferenciales, ¿no?, militares, por ejemplo, de Estados Unidos con respecto a otros países son brutales. Ahora, como decíamos, adelantábamos un poco en la respuesta anterior, en el siglo XXI eso cambia. Y de hecho no es casualidad que, por ejemplo, en 1999-2001 coincidan a nivel mundial un montón de procesos. Por ejemplo, el ascenso de Putin, el nacionalismo ruso que recupera los hidrocarburos y el complejo militar y trata de salir de ese declive y ese retroceso profundo. El nuevo rol de China, que en parte ya un poco hablábamos, pero que ya entre 99 y 2001 hay claras muestras de mayor asertividad o mayor enfrentamiento con los Estados Unidos, por ejemplo, derribando un avión espía en esos años e impidiendo o haciendo un acto manifiesto de, bueno, hasta acá voy a dejar operar a Estados Unidos, hasta acá no, es decir, poniendo límites. Claro, China también lo hace. China, ¿no?, recupera en esos años Hong Kong y Macao, dos grandes enclaves coloniales que venían de todo el proceso de subordinación de China por parte de Occidente, dos símbolos del colonialismo occidental, Hong Kong y Macao. Y también China consolida con Rusia algo que hoy es fundamental, pero ya eso se hace en el 2001, es un proceso que va del 97 y termina de consolidarse en 2001, que es la Organización para la Cooperación de Shanghái. Fíjense que eso se crea en junio y 3 meses después está la guerra en Afganistán. Justamente la Organización para la Cooperación de Shanghái es una alianza entre China y Rusia, pero además los países de Asia Central, ¿no? Kazajistán, Kirguistán,
Uzbekistán y Tayikistán. Esos países de Asia Central eran vistos como Estados Unidos como enclaves geopolíticos claves para meterse en el corazón de Eurasia. Cuando China y Rusia consolidan eso, bueno, viene la guerra después de Afganistán, en el marco del derribo de las Torres Gemelas. Pero fíjense que también en el 99 está el lanzamiento del euro, que es una moneda continental que empieza a reforzarse ese continentalismo europeo que de alguna manera, siendo un aliado fundamental de Washington, empieza a autonomizar los intereses de Washington con los de la Europa continental, bueno, o empieza a haber ahí algunas rispideces, particularmente por parte de algunos sectores. Pero también, no sé, en el año 99 el Vaticano lanza el jubileo de la deuda 2000 para condonar la deuda de los países pobres y se pronuncia por el capitalismo humano versus el capitalismo salvaje, ¿no? Cuando hablo del Vaticano digo la Iglesia Católica, pero en sus núcleos dirigentes que habían años anteriores acompañado todo, o donde el eje era el combate al comunismo, al ateísmo, bueno, hace un viraje importante, más enfocando una agenda contra el neoliberalismo, por lo menos en gran parte de sus vigencias. Y no es casualidad que en ese 99 ascienda Hugo Chávez al poder, tengamos la crisis de Brasil, el 2001 crisis de Argentina, un cambio o un giro, un cambio en la correlación de fuerzas importante en Argentina, antineoliberal, y se abre una transición que va a derivar en el kirchnerismo, lo mismo en el 2002 con Lula. Es decir, el post-neoliberalismo y el post-consenso de Washington y el enfrentamiento contra el mundo unipolar también se expresa acá en América Latina. Y empieza a declinar el poder relativo de Estados Unidos, y eso se ve, por ejemplo, en No al ALCA, ¿no? El No al ALCA del 2005, en la cumbre de la ciudad de Mar del Plata, o en la cumbre del Mercosur del otro año, en 2006, en Córdoba, en Argentina, que es el último viaje también que hace Fidel Castro, si mal no razono, creo que es el último viaje al exterior porque después enferma, que da de hecho un importante discurso en Córdoba, y también al cual asiste Hugo Chávez, y se incorpora a Venezuela al Mercosur, ¿no? Un hecho bastante trascendente, y de ahí se inicia todo un proceso que va a derivar también en la UNASUR y CELAC, y también, ¿no?, eso alimentado por los cambios en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en Uruguay, en el propio Paraguay, todo un cambio en la región. No me quiero adelantar en la respuesta, pero es evidente que hay una crisis de hegemonía de Estados Unidos en la región. Y esa crisis de hegemonía no quiere decir que no tenga poder en la región, y obviamente Estados Unidos se va a recostar en la región, y particularmente los sectores dirigentes hoy en Estados Unidos, el sector americanista nacionalista de Trump, que se opone al globalismo, tienen a la región como punto fundamental, nodal, para construir una estrategia de poder a nivel mundial, para dar respuesta a este ascenso no potente. No es casualidad que, por ejemplo, Kurt Tidd, el ex jefe del Comando Sur del Pentágono, diga en 2018 que cualquier inversión de China en América Latina es una amenaza para la seguridad nacional. No, o sea, no por una base militar, una inversión es una amenaza. O que no es casualidad que Pompeo, o antes Bolton también, paseen por la región, poniendo sobre la mesa la doctrina Monroe, o promoviendo de forma explícita cambio de regímenes, o apoyando golpes de estados, o esta propia movida de Trump poniendo a Claver Carone en el Banco Interamericano de Desarrollo para controlar financieramente a la región y equilibrar el poder financiero de China, y terminando con una tradición, ¿no?, que el Banco Interamericano de Desarrollo lo maneje un latinoamericano, aunque sea un latinoamericano de derecha, neoliberal, pero era un latinoamericano. Bueno, todo eso tiene que ver con que Estados Unidos tiene poder en la región, sigue teniendo obviamente, pero bueno, eso está con otro equilibrio. Eso se contrasta, por ejemplo, con que China es el principal socio comercial de Sudamérica, si lo tomamos en Sudamérica como conjunto. O estas resistencias al programa neoliberal más duro. También tenemos que ver que, a pesar del giro a la derecha o del giro neoliberal del 2015, esas situaciones también se resquebrajan. Esa situación de que Washington controla la región a la fuerza, o sea, con menos zanahoria, pero con más
presión más a la fuerza, también es difícil de sostener y se resquebraja, como pasó en Argentina, donde a pesar de que el propio Claver Carone asumió que financiaron enormemente al gobierno de Macri para que gane las elecciones con 44.000 millones de dólares a través de un préstamo al FMI. Bueno, Macri perdió, también está en convulsión en estallido Chile. No se termina de consolidar el golpe en Bolivia, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para que eso se consolide Bolsonaro y el gobierno de Trump. Puede ahora puede ganar las elecciones el candidato del movimiento de socialismo, Luis Arce. Entonces, esta es una región que, digamos, para resumir, Estados Unidos vio debilitada enormemente su hegemonía en la región, su poder relativo, y está apelando a la fuerza, está apelando a los recursos más del golpe y menos zanahoria, que es el último recurso de la dominación, ¿no? Cuando una hegemonía se resquebraja, lo que queda es la fuerza. La fuerza es, obviamente, le permitió a Estados Unidos recuperar parte del terreno perdido, incluso dar vuelta a muchas situaciones regionales, pero a su vez es un instrumento mucho más frágil, ¿no? Es mucho más inestable, es algo que es más volátil. Incluso el caso de México, después de 30 años de neoliberalismo, de TLC de América del Norte, ¿no? Dentro del NAFTA, del TLC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y un territorio fundamental tanto para la acumulación de capital norteamericano con sus tercerizadas industriales en las maquilas, como para la construcción de la hegemonía estadounidense en América Latina, pero que México brilló. Hay que ver qué margen de maniobra tiene, porque bueno, obviamente hay mucho condicionamiento, el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, eso le quita margen de maniobra a un gobierno que tenga otras orientaciones, pero es evidente que bueno, hay algo que está quebrajado ahí, y en este mundo multipolar la situación es otra. Incluso diría más, hay si uno lo analiza en términos estratégicos y por fuera incluso de banderías políticas, analizando meramente la correlación de fuerzas, los intentos tenaces y duros de Estados Unidos para llevar adelante la política de cambio de régimen en Venezuela, que se aceleraron sobre todo a partir de 2016, cuando la oposición venezolana gana la Asamblea Legislativa y particularmente un sector se lanza a una política más destituyente o de cambio de gobierno sin esperar las elecciones, y se convulsiona el territorio venezolano y bueno, empieza un conjunto de dinámicas de disputa muy fuertes en el territorio venezolano. Bueno, a pesar de toda esa presión y de los intentos de Bolton bueno, al final salió despedido Bolton, por llevar adelante hay una política de cambio de régimen y tratar de llevar al gobierno de Colombia y de Brasil a que apoyen esa política, no se pudo cambiar o no pudo cumplir esos objetivos de Estados Unidos en ese país. Digo que, por eso, está... y por último, un ejemplo más para ver esta cuestión, esta disputa que está abierta. El propio gobierno de Brasil, Bolsonaro, que era el más firme y fuerte aliado de Estados Unidos en la región, y particularmente de Trump. Recordemos que Bolsonaro tiene un canciller, Araujo, que tiene a Trump, que escribió un texto académico donde afirma que Trump es el gran salvador de Occidente, aunque de alguna manera el Mesías que va a salvar a Occidente. O sea, a ese nivel, ¿no? Estamos hablando de subordinación estratégica a Washington. Bueno, el propio Bolsonaro no pudo llevar adelante muchas de las políticas de seguidismo a Trump. Por ejemplo, trasladar la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Por ejemplo, ir hacia una intervención más fuerte en Venezuela, porque el propio sector militar, el propio Hamilton Mourão, el vicepresidente de Bolsonaro, dijo que no estaban dispuestos a avanzar por eso. En su política anti-China tampoco pudo avanzar Bolsonaro. Ahí tenía dos frentes abiertos de batalla, que es los intereses de los agronegocios, representados en la ministra de Agricultura, Teresa Cristina, que no quería saber nada con enfrentarse a China, pero también el propio vicepresidente, Hamilton Mourão, que fue a China y dice: nosotros tenemos
una alianza fundamental, un matrimonio necesario entre China y Brasil, muy importante, dicho por el vicepresidente. O sea, e incluso Bolsonaro tenía una política junto a Paulo Guedes, su ministro, de desarmar el Mercosur y avanzar más que nada a acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, pero estos sectores, este sector que representa Hamilton Mourão y la Confederación Federal de la Industria de Brasil no permitieron eso, y se mantuvo el Mercosur, aunque en fuerte crisis. Es decir, incluso hasta en los sectores dominantes hay fuertes contradicciones con respecto a un alineamiento automático con Estados Unidos, aunque bueno, Estados Unidos tiene un enorme poder instrumental y material y tiene capacidad de condicionar, es decir, de ejercer una dominación sin hegemonía. Gracias por tu respuesta. Antes de pasar al el último fragmento, al último apartado de nuestro episodio del día de hoy, quisiera hacerte una pregunta y que me respondas un poco breve. Y es que esos movimientos a los que hacías referencia no podrían ser posibles si no hubiese, o sea, esos movimientos de defensa, por decirlo así, de Latinoamérica frente en su relación con Estados Unidos no serían posibles si no existieran organismos multilaterales que los apoyen y que sean progresistas en algún sentido. Hablo o tengo en la cabeza precisamente el ejemplo de UNASUR. En el 2020, ¿cuál es tu opinión sobre esta experiencia y en qué queda UNASUR ahora que estamos viendo o que hemos visto que la derecha latinoamericana se ha recompuesto en muchos de los países? Y bueno, UNASUR ya desde 2015-2016 entraba en una profunda crisis porque UNASUR creo que es uno de los puntos más altos del proceso de integración en clave más autonomista, contrario a los intereses neoliberales. Claramente, porque UNASUR consolidó, entre otras cosas, un Consejo de Defensa del Sur, donde la política de defensa y la coordinación de defensa y las discusiones sobre problemas de seguridad y defensa en la región se hacían solamente en la región, eclipsando completamente a la Organización de Estados Americanos, la OEA, es decir, alejándose completamente en ese sentido, de Washington. También recordemos que la UNASUR tiene como fondo estratégico la construcción de una estatalidad continental, ¿no? Un nivel de integración mucho más profundo. Construir una entidad política continental mucho más fuerte que haga de por lo menos América del Sur y gran parte de América Latina tener la construcción de un polo de poder con voz a nivel mundial que pueda democratizar las relaciones de poder a nivel mundial y particularmente la voz de América Latina, pero también democratizar la riqueza y el lugar de periferia de América Latina construyendo un polo de desarrollo. Entonces, creo que UNASUR es una gran experiencia. Obviamente, como vimos desde en la pregunta, el cambio de correlación de fuerzas, la recomposición de las fuerzas digamos, de derecha y conservadoras en la región dinamitó ese avance. Pero obviamente eso queda. Yo creo que nosotros vamos en esta transición, va a estar esa disputa. Y a medida que se recompongan las fuerzas progresistas, nacional populares, izquierdas, con orientación latinoamericanista, eso también se va a volver a recomponer esas instancias. Va a estar así inestable y en ese dilema por varios años la región y en esa transición. Pero queda la experiencia, queda la institucionalidad, la construcción y obviamente, aunque hoy por hoy el panorama sea otro y la región esté muy debilitada, yo no creo, para decir en resumen, que es nuevamente una situación como en los 70, que vamos a una recomposición de la hegemonía estadounidense en la región y ya aliado con la solidaridad y que no hay ningún camino alternativo. Creo que el mundo es otro y la región va a estar en disputa e inestabilidad por muchos años y esas experiencias van a recuperarse en la medida que cambien los vientos en la región, que hay posibilidades para que eso suceda, ¿no?
Creo que tienes toda la razón. Quisiera que nos quedáramos en este aspecto que señalas al final, y es que esa recomposición de fuerzas la vemos encarnada por el famoso Grupo de Lima, donde está anclada la derecha latinoamericana, y por el lado progresista es el Foro de Sao Paulo. Entonces, aquí quisiera pedirte un poco, digamos, un análisis en clave de predicción con insumos geopolíticos. ¿Cómo ves esa correlación de fuerza entre las tendencias políticas antagonistas a nivel regional en cara al futuro, en los próximos 5 o 10 años? Bien, mira, yo una cosa que decía cuando triunfó Macri en Argentina, que no había condiciones para un proyecto neoliberal en Argentina, que eso no trae crisis. Incluso discutí mucho, ¿no? Porque algunos decían, bueno, ya está, se consolida una experiencia de derecha y va a durar muchos años, y yo decía, no, no hay condiciones para que eso suceda. Y creo que eso sigue siendo así, digamos. Hay 4 o 5 elementos fundamentales que uno puede mencionar, dan para debatirlo largo y tendido, pero mencionar para que se entienda eso. Una experiencia neoliberal, atarse al norte global, un norte global que no crece, incluso que declina, no da nada. Es todo acumulación por disposición. Es malo que extraen. Si no hay zanahoria, no hay crecimiento, no hay nada. No es como en los 90 que uno se ata a esos programas neoliberales y por lo menos hay algo de crecimiento. No, ahora no, no hay nada. Incluso es más lo que se extrae y lo que se saca de la región que lo que queda. Entonces ahí ya hay un primer punto fundamental de complejidad para construir algún consenso bajo esos programas. Después la propia multipolaridad que genera otros márgenes de acción estratégicos. Después, en los gobiernos que hubo procesos post-neoliberales, hay un piso de conquistas de las clases populares, de los sectores de la producción del trabajo, ciertos niveles de organización, que eso, cuando se resquebraja un poco o entra en crisis ciertos sectores políticos de derecha, esos sectores vuelven a emerger, como pasó en Argentina, o como está pasando, bueno, pasó en Chile, que después de 30 años en el liberalismo y que se presentaba como el país glorioso en esa experiencia, y ser parte de la política de Washington, uno de los protagonistas de este Grupo de Lima que te referías. Bueno, eso está estallando. El caso de México que yo daba como ejemplo, o el caso de los casos de Colombia, donde están pasando un montón de circunstancias, tanto en municipios como en fortalecimiento de sectores populares que pueden generar a desarrollarse mucho más y transformar la realidad regional. O el mismo, yo estuve en Ecuador justo por una conferencia el año pasado, y ante los intentos de ajuste más fuertes neoliberal de Lenín Moreno, estalló políticamente. Si bien eso todavía no se expresó en lo político institucional, a nivel social hay un estado, ¿no?, de cuasi insurreccional, donde avanza esa agenda muy fuerte, sobre todo pienso post pandemia, puede generar un proceso de inestabilidad muy fuerte en Ecuador que dé lugar otra vez a una experiencia nacional popular. Entonces, ese piso popular es importante, y después también incluso hasta ver cómo juega hasta la Iglesia Católica, por lo menos sectores que expresan al Papa Francisco, que claramente tiene un discurso antineoliberal y juega en otras alianzas, y eso influye en América Latina, digamos, y genera también otras correlaciones de fuerzas. No es casualidad, ¿no? Esa alianza entre, no sé, Evo Morales y el Papa Francisco, o el PT y el Papa Francisco. O sea, hay toda ahí una corriente de pensamiento que incluso está expresada en encíclicas, que puede tener más o menos puntos de acuerdo con los sectores de izquierda de América Latina, pero es cierto que ahí conviven ciertas miradas conjuntas antineoliberales y que la región tenga más autonomía, y eso se traduce después en alianzas. Me parece, para completar esta respuesta, es que además de esas condiciones que generan, ¿no?, esta situación estructural, ¿no?, que imposibilita una hegemonía neoliberal y una hegemonía de Washington, por lo menos en los próximos años, pura y dura, y entender que el proceso va. O sea, yo le describía, en 1999-2001 se abre toda una etapa neoliberal de nuevas experiencias progresistas, nacional populares, giro a la izquierda, bueno, hay distintas miradas sobre eso, con sus actualizaciones, pero esa etapa. Eso llega a su máximo nivel de acumulación
política en el 2011 con la CELAC, antes con UNASUR. Después hay un problema de restricción externa, caída del precio de los commodities, contradicciones internas en esos procesos, mayores presiones geopolíticas. Washington empieza a decir, bueno, guarda que la región se nos está haciendo de las manos. Incluso esto está en los informes de seguridad nacional. Bueno, hay una etapa de estancamiento, 2011, 2015, 2016, y después un giro a la derecha, ¿no? 2016 en adelante. Ahora, este giro a la derecha no se consolida y empieza a resquebrajarse con 2018 la elección en México, con 2019 la elección en Argentina, el estallido en Chile, el estallido en Ecuador, algunas cosas que se pueden apreciar de Colombia. Y aunque hoy el panorama de gobierno sea claramente más favorable a los sectores denominados de derecha, conservadores, alineados políticamente a Washington, que son los sectores oligárquicos de América Latina, eso no es estable, insisto, y obviamente va a depender de muchos factores, va a depender de cómo continúa el proceso en Chile, cómo continúa ahora el proceso en Bolivia, que próximamente hay elecciones, si puede sortear esta crisis macroeconómica muy importante el gobierno argentino y desde ahí fortalecerse. Hoy está en una etapa de mucha debilidad macroeconómica, muchos aprietes financieros, una corrida importante con respecto al dólar. Bueno, pero hay que ver si México logra consolidarse como también otra experiencia importante para un proyecto nacional popular en América Latina y de integración y con otra mirada post-neoliberal. Entonces, bueno, creo que lo que se llama este sector del Grupo de San Pablo, Grupo de Puebla, los progresismos, la izquierda, los nacionalismos populares con todas sus identidades y proyectos adentro, van a tener, pueden llegar a desarrollar una segunda ola. Uno no puede predecir esto, pero es un escenario posible, no es que está clausurado ese escenario. Incluso, insisto, todos pensaban que, o no digo todos, pero muchos pensaban, bueno, ahora se consolida un giro a la derecha y listo, se clausuró la etapa anterior, y no sucedió eso. No está sucediendo así tan mágicamente ni sencillamente. Va a haber la región va a tener este fuerte contraste y esta fuerte disputa en proyectos estratégicos en los próximos años. Y agrego una cosa más para completar la respuesta. La región como periferia de un centro que declina es el peor de los escenarios. Y eso genera muchas presiones para cambiar el rumbo. Ustedes fíjense, sino que pasó, con Argentina y Brasil, que yo hice un trabajo que se publicó ahora en mayo, en los últimos años, neoliberalismo periférico con Temer, Bolsonaro y en el caso argentino con Macri, el retroceso fue infernal. O sea, está el retroceso, está el proceso de periferialización, de pérdida de capacidades nacionales en ciencia y técnica, desindustrialización, falta de crecimiento económico, o ni siquiera hay desarrollo dentro del subdesarrollo, es decir, ni siquiera hay crecimiento en la condición de dependencia. Está el declino que genera presión para ir para otro lado. Muchas presiones, o declinar profundamente, pero es un escenario muy, muy negativo. Entonces yo creo que esa disputa va a estar sobre la mesa, porque aparte hay una tremenda disputa geopolítica mundial y la región no está ajena a eso. Lo peor que puede ser la región es ser un territorio de la disputa de otros, en vez de ser un actor y una voz y bajo un proyecto común integrado desde el cual defender los intereses propios y los intereses de los pueblos ante todo. Muchas gracias por tu respuesta. De todo corazón, espero que tengas toda la razón del mundo en tu análisis. Lastimosamente, nuestro podcast ha llegado a su final y no podemos seguir debatiendo este importante tema. A ti, muchas gracias por participar y a todos por acompañarnos en este episodio. Les habló Juan Camilo Castillo. Este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio en el que abordaremos el momento actual de China y su papel en la geopolítica mundial. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra nueva cuenta de Twitter, @mclaroscuro. Hasta la próxima.